La vez pasada comenzamos a ver los grandes tesoros del Apocalipsis. El capítulo primero trajo varios temas, los que serán ampliados a medida que entramos en lo más profundo del libro. Hoy les presentamos las 7 iglesias, basados en los capítulos 2 y 3. Veremos cómo la historia capitaliza en este libro singular. Tengamos una palabra de oración. Padre, nuevamente venimos con agradecimiento por el gozo de conocer y aprender de este libro, que es el Apocalipsis. Danos el gozo de tu presencia y dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Con ustedes, el profesor Luis Germán Cajiga. Hoy tendremos el tema Las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Cuando hablamos del capítulo 1, en el pasado tema, leímos el versículo 11, que dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Es decir, que el libro de Apocalipsis es dedicado a esas 7 iglesias que había en Asia Menor. Sin embargo, en Asia Menor, que es una provincia romana, había más de 7 iglesias, por lo menos 8 iglesias más. Pero en este mapa podemos ver la ubicación de esas 7 iglesias. De la isla de Patmos, donde Juan se encontraba cautivo, hacia Pérgamo, hacia Éfeso, que es la primera iglesia. Noten ustedes que está la distancia, que es relativamente corta, y luego de ahí recorrer a las 7 diferentes iglesias con estas cartas o estas epístolas que Juan envió a estas 7 iglesias. Vamos a ver entonces ya en el capítulo 2 y verso primero a la primera de estas iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Éfeso, la primera iglesia. El nombre de la iglesia significa deseable y representa la iglesia apostólica del año 31, año que Jesús murió, resucitó, subió al cielo y envió su Espíritu Santo a la iglesia, hasta el año 100 en que muere el último de los apóstoles, Juan. Tenemos que eso es el período de la iglesia apostólica. Éfeso era eje de la cultura helénica y un importante centro de mercado y comunicación. Era una gran ciudad muy importante. Ahí se encontraba el gran templo de Diana, conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y los efesios estaban orgullosos de ese culto a la diosa Diana o Artemis o Artemisa, como dice también en la Biblia. Los versos 2 y 3. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Esta fue la iglesia que fundó Cristo Jesús, y que luego en Pentecostés recibieron los apóstoles del Espíritu Santo y comenzaron su obra de llevar el Evangelio de Cristo por todo el mundo conocido. El apóstol Pedro predicó en Pentecostés y 3,000 almas fueron ganadas para la iglesia naciente, la iglesia cristiana. Cornelio fue el primer gentil convertido al Evangelio por el apóstol Pedro. Y luego se convierte el que fue después llamado el apóstol Pablo, o sea, Saulo de Tarso. Caminaba hacia Damasco para perseguir a los cristianos y se aparece Cristo en el camino, cae de su caballo y entonces comienza un coloquio entre Cristo y Pablo. Finalmente él se convierte en el gran apóstol de los gentiles. Predicó, ayudó a la iglesia, fundó varias iglesias y además también trabajó sobre todo con los gentiles, o sea, los no judíos. Y el evangelio se abrió paso rápidamente porque Pablo era un hombre inteligentísimo y que tenía una cultura muy vasta. Y los gentiles, él le habló en su propio idioma y logró ganarlos para Cristo, a punto que se convirtieron muchísimos, miles y miles, y se fundaron muchas iglesias en lo que era el Imperio Romano. Los versos 4 y 5 del capítulo 2. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Noten ustedes que Cristo se dirige al ángel de las iglesias, y el ángel es el pastor o el ministro de esas iglesias, pero también se representa a toda la iglesia. Pero cada iglesia representa un periodo de la historia de la iglesia. En este caso estamos hablando del siglo I. Y aquí dice que la iglesia ha dejado su primer amor. Ya ha pasado el tiempo, cerca del cierre del siglo I, comienzan a entrar en la iglesia ciertas doctrinas erradas, extrañas, paganas, y la iglesia comenzó a corromperse. Y ya dejó su primer amor, dejó a Cristo. Lo cambió por el paganismo, que fue lo que fue poco a poco entrando en la iglesia hasta lograr una completa apostasía. El verso 6, mas tienes esto, que aborrece los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, según dice Hipólito, obispo de Esmirna del siglo II, eran los seguidores de un tal Nicolás. Y sabemos que ese Nicolás era uno de los 7 diáconos que nos habla Hechos 6, versículo 5. Parece que este se apartó de la fe apostólica. Los nicolaitas tenían una mezcla de judaísmo, cristianismo y mucho del gnosticismo. Y el gnosticismo hacía que muchos paganos se fuesen también infiltrando en la iglesia con esas creencias gnósticas. Verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Las promesas dadas a las 7 iglesias siempre tienen que ver con la eternidad, o sea, el gozo de los salvados en la tierra renovada. En este caso, comer del árbol de la vida. La tierra renovada será el hogar eterno de todos los salvados. Vamos a ver ahora la segunda iglesia, que es Esmirna, versículo 8 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Esmirna, su nombre significa mirra, y según la mirra es machacada para que dé el perfume. Este va a ser una iglesia perseguida. La iglesia perseguida de los primeros 2 siglos, del año 100 o 3 siglos, del 100 hasta el 313. El 100 cuando muere el apóstol Juan, 313 cuando ya interviene Constantino, del cual hablaremos un poquito más adelante. Esmirna, la moderna Izmir, un puerto en la costa occidental de Turquía. Todavía puede verse el foro romano. Así que una ciudad también de la cultura romana. Versículo 9, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Recuerda que la iglesia cristiana originalmente era considerada como una iglesia dentro del judaísmo, como una secta dentro del judaísmo. Así que decir aquí judíos se refiere obviamente a creyentes, cristianos, falsos cristianos, que Pablo menciona también, los falsos hermanos. En el circo romano murieron muchos cristianos en las fauces de las bestias, las fieras, por los romanos que tenían ya celo porque su religión estaba siendo afectada por la intervención del cristianismo. Versículo 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, es que el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Cuando mencionamos 10 días aquí, se introduce la primera profecía de tiempo. Tanto en Daniel como en Apocalipsis hay varias profecías de tiempo, donde los días significan años. No quiero decir que siempre que aparezcan días en la Biblia significan años, sino que Dios da una clave para entender algunas profecías. En este caso, esos 10 años son los últimos 10 años de persecución, bajo Diocleciano, del 303 hasta el 313, que fue el edicto de Milán, cuando cesan las persecuciones contra los cristianos. El verso 10 nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Obviamente, este es un aliento para la iglesia que estaba siendo perseguida. O sea, obviamente muchos dieron su vida por Cristo y por el Evangelio. Nos dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Noten ustedes que la promesa ahora de esta iglesia es negativa. O sea, los primeros decían que iban a comer del árbol de la vida. Aquí no van a sufrir la muerte segunda. ¿Por qué? Porque la muerte segunda es el castigo final para todos los impíos. Y los que son en Cristo, pues claramente no van a sufrir la muerte segunda.
la siguiente iglesia, Pérgamo, su nombre significa elevación y es la iglesia exaltada. O sea, la iglesia pasa a ser una iglesia perseguida a una iglesia exaltada y corre del año 313, que es el tiempo del edicto de Milán de Constantino, que vamos a ver más adelante, hasta el 538, que es una fecha bien importante en la profecía bíblica. Vamos a hablar de ella un poquitito también más adelante. Verso 13, yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Antipas, este es un nombre simbólico de varios que aparecen en Apocalipsis. Es del idioma griego, viene antipater en griego, que quiere decir en contra del Padre. En Pérgamo se popularizó el culto al emperador como Dios o Padre. Antipas, pues, representa el movimiento opuesto a esta práctica. O sea, los cristianos no están de acuerdo con llamarle Dios o Padre al emperador de Roma. Pérgamo era el centro de la religión imperial, dedicada al culto del emperador, como una prueba de lealtad a la autoridad del Estado. Ahí se encontraba en Pérgamo un edificio parecido a un templo que se llama el Templo del Trono de Júpiter. Y los cristianos de Pérgamo asociaban este templo con el trono de Satanás. Y en efecto, claro, porque el culto al emperador era un culto satánico, obviamente. Este trono o silla de la bestia, Apocalipsis 16:10, representa el lugar donde Satanás reina y ejerce el dominio sobre el mundo. Pérgamo fue la ciudad por la cual entró la cultura y religión griega a Roma. Satanás ha tenido su reino tanto en Grecia como en Roma. Vamos a ver ahora el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseña a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam es otro nombre simbólico y representa sencillamente el adulterio espiritual, cuando la iglesia comienza a unirse al paganismo. Versículos 15 y 16. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Los nicolaitas, que fueron rechazados en la primera iglesia, ahora aparecen aquí con más fuerza en esta iglesia, la iglesia de Pérgamo. Y representa obviamente también, como dijimos ya, el paganismo que entra en la iglesia. Constantino, por fin vamos a hablar de Constantino. Dio el edicto de Milán permitiendo a los cristianos observar su religión. Eso fue en el 313, ya que su victoria fue en el 312. Y Constantino fue entonces el que comenzó a precipitar el paganismo en la iglesia. Ya se había metido prácticamente en la iglesia, pero ahora con Constantino ya se hace más popular. El obispo de Roma era Silvestre en ese tiempo, era muy amigo de Constantino y Constantino se sometió a él. En este cuadro que vemos aquí, que se encuentra en el Vaticano, está Constantino ante Silvestre arrollado ante el obispo de Roma, que más tarde se llamaría el Papa, aunque también le llamaban Papa originalmente, pero que tendría entonces autoridad mundial. Este cuadro que vemos aquí acompañó la fraudulenta donación de Constantino del siglo VIII. Constantino, como un lacayo, conduce el caballo del obispo Silvestre. Usando como base este documento, los papas gobernaban toda Europa por siglos. Si nota usted que va interviniendo ese poder, el poder papal. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Le daré una piedrecita blanca. La piedrecita blanca representa un símbolo de amistad y lealtad a Cristo. Así que esa piedrecita es simbólico también, pero muy interesante el símbolo. Entramos ahora en la iglesia de Tiatira, verso 18 del capítulo 2. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino o bronce bruñido, dice estas cosas. Tiatira, el nombre significa dulce sabor de trabajo y es la iglesia del desierto, del año 538 hasta el 1517. 538
fue el año del edicto de Justiniano elevando al obispo de Roma. Vamos a hablar de eso también un poquitín más adelante. Hasta 1517, que es la época de la Reforma, la época de Martín Lutero. Una calle de la Tiatira moderna, ¿sí? Una calle, noten ustedes que se encuentra todavía esa ciudad con el nombre de Tiatira. Verso 19, yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Noten ustedes que a esta iglesia de Tiatira Jesús le habla cosas buenas de esta iglesia, de su trabajo, de su paciencia, de su fervor, etc., de su servicio, como dice justamente aquí. Los valdenses era un grupo de los primeros grupos que mantuvieron viva la fe apostólica. Allá en los montes ellos guardaban su fe. Y los valdenses tradujeron la Biblia y la llevaban como mercadería. O sea, en medio de sus mercaderías echaban trozos de la Biblia y fueron distribuyéndola por muchos lugares en Europa. Justiniano fue el emperador que ya en el siglo VI, 538, él era el emperador en Constantinopla. Recuerden que la ciudad de la capital del imperio se pasó de Roma a Constantinopla, justamente por Constantino hizo esa nueva capital. Y ahí se encontraba Justiniano el Grande, el que hizo el edicto que hizo que el Papa de Roma fuese entonces el obispo de todas las iglesias. Versículo 20, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Jezabel es un símbolo de la iglesia corrupta. Y noten ustedes, o van a notar ustedes el parecido entre esta Jezabel con la mujer ramera de Apocalipsis 17 y 18. Quiere decir que es la iglesia que ha apostatado, que se ha apartado de la fe apostólica. En el año 800, el 25 de diciembre, el Papa coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano, tratando de revivir el Imperio Romano, claro, un imperio bajo las órdenes de la Iglesia, del Papa de Roma. Versos 21 y 22. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, o sea, a Tiatira, a la mujer, en la iglesia de Tiatira, o sea, la mujer que se llama Jezabel, o sea, la iglesia corrupta. Le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. He aquí yo la he hecho en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Es decir, que noten ustedes la carga que tiene esto, el reproche de Dios a esta mujer o a la iglesia ya corrompida. Versículo 23, y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Dice ahora versos 24 y 25, pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. La profundidad de Satanás es un indicio de la religión de misterio, del mitraísmo y otras religiones que entraron también en la iglesia ya estamos ya en el quinto siglo. Ahí hubo muchos perseguidos, muchos cristianos que murieron por su fe. El caso de Juan Hus en el Concilio de Constanza, que fue condenado a muerte por enseñar justamente el mensaje de la Biblia en la universidad. Versos 26 y 29. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y la regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De nuevo la promesa de la eternidad a los que sean fieles. Como ven ustedes, aunque haya apostasía, corrupción, siempre hay fieles. Siempre hay lugar para los que quieren servir a Dios. Así que aquí tenemos la promesa a los leales y fieles. Vamos a entrar ahora en el capítulo 3 y la primera iglesia que aparece es la iglesia de Sardis. Vamos a ver entonces la iglesia de Sardis. Hablamos ahora de la iglesia de Sardis. Ya entramos al capítulo 3 de Apocalipsis. Y Sardis, el nombre significa canto de gozo. Y es la iglesia de la Reforma del año 1517 hasta el año 1798, que es un año bien importante para la comprensión de las profecías de tiempo. Hablaremos de ello también un poco más adelante.
Sardis fue antes la capital del antiguo reino de Lidia. Hoy los viñedos rodean las ruinas de un templo y un gimnasio griego y una gran sinagoga judía. Así que eso es lo que es actualmente el lugar donde estaba la comunidad de Sardis. Versos 2 y 3. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Así que a esta iglesia le da al Señor severas amonestaciones. Este hombre que vemos aquí es Martín Lutero. Lutero fue el más exitoso de los reformadores. Muchos antes que él murieron por su fe. Él no llegó a morir, pero hizo una gran obra defendiendo la fe apostólica. Él revivió la doctrina bíblica de la justicia por la fe. Este es el canto de gozo relacionado con el significado del nombre de la iglesia. Tristemente, las iglesias reformadas se fueron por la tangente, enseñando que no era obligatoria la observancia de los mandamientos de Dios. Esta gracia, que es desgracia, trajo la bancarrota del protestantismo y su fraccionamiento en miles de denominaciones y sectas. Aquí vemos la Dieta de Augsburgo en 1531, cuando Lutero logró, por medio de su defensa en los concilios que convocó la Iglesia Católica, defender la fe cristiana. Hubo muchos, todos los príncipes alemanes se fueron con él. Y eso hizo una fuerza política muy grande. Y el emperador Carlos V quiso que esos príncipes alemanes se volvieran al seno de la Iglesia romana. Pero estos hombres, influenciados por Lutero, que de hecho en esa época estaba escondido en un viejo castillo donde el mismo duque Federico el Sabio lo escondió para protegerlo de la ira de Roma, pero ellos están influenciados por la doctrina de Lutero, y sobre todo Felipe Melanchthon, que era uno de los grandes teólogos de esta época. Y todos los príncipes alemanes protestaron delante del rey, el emperador Carlos V, en la Dieta de Augsburgo en 1531. De hecho, esa protesta de los príncipes alemanes dio como mote a las iglesias no católicas como protestantes. De ahí se llaman protestantes. Lo grande de este concilio o esta dieta fue que los protestantes o los evangélicos luteranos hicieron valer sus derechos de seguir a Dios de acuerdo a sus conciencias. O sea, redactaron ahí un pliego que se llamó la Confesión de Augsburgo. Ustedes tienen tiempo, búsquenla y léanla, porque realmente es una pieza preciosa de libertad cristiana. Así que de esta forma el emperador Carlos V no tuvo otro remedio que aceptar la fe luterana. Y ahí entonces comenzó el movimiento de la iglesia luterana. Verso 4. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Las vestiduras blancas son un símbolo de la justicia de Cristo, que fue la gran enseñanza que trajo Martín Lutero, que estaba ya en la Biblia, pero que había sido abandonada. Así que las ropas blancas significan la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino confiar en Cristo Jesús, que por su justicia nosotros somos declarados justos delante de Dios. Esa es la más linda noticia para los cristianos, de que somos justificados por la sangre de Cristo y por su vida justa sobre todo. Versos 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El libro de la vida es el libro donde están los nombres de todos los que han creído en Cristo, los que le han aceptado, los vivientes. Pero esos nombres pueden ser borrados, no es garantía. Ese nombre puede ser borrado. Eso indica una obra de juicio, obviamente. Para fines de este periodo, comenzó en todo el mundo el gran movimiento del despertar. Hombres sin conocerse presentaron un mensaje unísono. Cristo viene pronto. A principios de la última iglesia, el mundo recibe el mensaje del juicio, el cual comenzó en el año 1844, que es una fecha bien importante, recuérdenla, 1844. Cristo es nuestro abogado en el juicio preadvenimiento, o sea, hay un juicio antes que Cristo venga. Usted esté bien seguro de eso.
de que los nombres de cada uno de nosotros van a pasar por el sedazo del juicio. Cuando seamos llamados, Cristo, como nuestro abogado, va a responder por nosotros. Por eso es momento, hermanos queridos, de acercarnos al bufete de Cristo, el gran abogado que nunca ha perdido un caso. Así que gloria a Dios por Cristo Jesús, que Él nos libra de las penalidades por haber violado los mandamientos de Dios, pero confiando en Cristo Jesús somos más que vencedores y podemos vivir una vida justa por su gracia. Ahora vemos a la penúltima iglesia, Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Filadelfia significa amor fraternal y representa la iglesia del despertar del 1798 hasta el año 1844. 1798 es cuando termina el periodo que la Biblia habla de tiempo, sin mitad de un tiempo. Vamos a ver de eso cuando hablemos de la mujer del dragón y del anticristo. Comenzó en el año 538 con la elevación del obispo de Roma como el Papa, como el dirigente de todas las iglesias, hasta el año 1844, que comienza entonces el juicio preadvenimiento, y de eso hablaremos en el tema del mensaje del juicio. Filadelfia, la moderna Alaseir, se encuentra al borde de un amplio y fértil valle en un país agrícola. Esa es la moderna Filadelfia, amor fraternal. Verso 8 del capítulo 13 esta vez: yo conozco tus obras, he aquí dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La puerta abierta es la puerta abierta al lugar santísimo del santuario celestial que se abre en el año 1844. Recordemos que esto es bien importante para conocer la profecía, estas fechas, que vamos a hablar de ellas a medida que transcurran los temas de Apocalipsis. Guillermo Miller, o William Miller, comenzó a predicar en el año 1831. Sus hallazgos respecto a la visión de Daniel 8, 13 y 14 le llevó a enseñar que en el año 1844 Cristo debía venir a la tierra. Miller, en efecto, enseñaba el advenimiento de Cristo. Realmente él llegó a equivocarse en el sentido de que confundió el evento. Quizá más tarde vamos a hablar un poquito del caso de Guillermo Miller. Verso 9: he aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepa que yo te he amado. O sea, a pesar de que hubo gran lucha en contra de Miller, hoy día la mayoría de las iglesias cristianas creen y enseñan el segundo advenimiento de Cristo. Una doctrina que fue olvidada, echada a un lado, pero Miller la revivió. Y gracias a él hoy se predica el tema de la segunda venida de Cristo. Adorar los pies del movimiento del despertar es indicio del reconocimiento de la aportación de Miller y los otros a la doctrina del segundo advenimiento, que dio el nombre de adventistas a los adeptos al mensaje. Hoy casi todas las iglesias evangélicas y aún la católica enseñan esta doctrina, la segunda venida en gloria de Cristo Jesús. Recuerda que usa la palabra adventistas. No se refiere a ninguna iglesia ahora en particular, sino a un movimiento, que como hablaba del advenimiento de Cristo, así hacen hincapié en esa doctrina, le llamaron adventistas. Versículo 10: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La hora de la tentación significa justamente, hermanos, el tiempo de las plagas postreras. Dios va a guardar a los que sean fieles a Él. Y luego dice que hay una corona para ustedes. Para ti, mi hermano, hay una corona. Los ángeles están midiendo. Si yo no soy fiel, alguno otro tomará mi corona. Yo quiero ser fiel para finalmente ser coronado con la corona de vida que Cristo dará a todos los redimidos. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que columna en el templo significa que aquellas enseñanzas que trajo Miller respecto al segundo venimiento de Cristo y el tema del juicio, van a proseguir como parte de las creencias de la iglesia remanente, la iglesia final, que justamente será
la próxima iglesia, que es la iglesia de Laodicea. Y entramos en la última iglesia, la iglesia de Laodicea. Nos dice el verso 14 del capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Y aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esta es la iglesia de Laodicea, sin embargo, hay que anotar un poquito. La frase, el principio de la creación de Dios. Algunos han pensado que Cristo es un ser creado, por lo tanto no es Dios. Si Él es creador, no puede ser creado. Así que Cristo es el creador, obviamente, lo dice la Biblia, así que no es creado. Así que el principio de la creación quiere decir que Él es la fuerza motora de la creación. Él es el autor de la creación. Eso es lo que el texto quiere decir. Entramos entonces en la Odisea. El nombre significa el pueblo del juicio. Noten ustedes la importancia de ese nombre. Ese pueblo que vive en el periodo del juicio y el pueblo que predica el mensaje del juicio. Así que por eso el nombre es bien adecuado para la última iglesia de la profecía, que es la iglesia llamada remanente o el residuo. De 1844, año en que comienza el juicio en el cielo, juicio preadvenimiento, hasta el fin. O sea, no hay más iglesias, no hay 8 iglesias, hay solamente 7. Esta es la última iglesia, esta es tu iglesia, el movimiento cristiano en general. La Odisea era un pueblo próspero en el valle de Licus, cerca de Colosas y Hierápolis, que de hecho eran 2 grandes ciudades también de Asia Menor. Y donde en Colosas había una iglesia, Pablo dedicó una epístola a los colosenses. Y en Hierápolis también había una iglesia cristiana, un grupo de creyentes también. 1844. ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que quiere decir año 1844? Es el fin de la profecía de tiempo más larga de la Biblia, los 2300 días o años de Daniel 8, versos 13 y 14. Vamos a ver cómo dicen esos textos. Hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Según vemos en este cuadro, el año para el comienzo a contar esos 2300 días es el año 457 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque dice la profecía en capítulo 9 de Daniel que desde la salida de la palabra para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y esas 70 semanas que menciona el capítulo 9 de Daniel están ligadas a los 2300 días. Hay razones de peso para creer esto, porque el fin del capítulo 8 demuestra, el ángel le dice a Daniel, la profecía o la visión de las semanas o de los días, 2300 días, de tarde y mañana, es verdadera. Guárdala porque es para muchos días, para el fin de los días. Así que es importante recordar esto, que es parte. Así que el 457 comienza a contarse las 70 semanas y también los 2300 días. Es el edicto de Artajerjes, rey de Persia, para la reedificación de Jerusalén. Hasta el año 1844 después de Cristo, que sería entonces el comienzo de la purificación del santuario o el juicio preadvenimiento. Así que hay unos detalles ahí en el centro de esto que consideraremos en el tema el mensaje del juicio. Pero por lo menos hay del 457 a 1844, o sea, 457 antes de Cristo, hasta 1844 después de Cristo, hay 2300 días. Así que eso, por eso es la fecha de 1844 tan importante. Es la fecha del inicio del juicio preadvenimiento. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote delante de Dios en ese juicio. Él es el que presenta nuestros casos delante de Dios. Cuando su nombre sea llamado, Cristo va a responder por usted, porque es su abogado. Así que no tenemos que tener ningún temor al juicio, porque Cristo Jesús va a responder por nosotros delante de Dios el Padre. Versos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, o estoy a punto de escupirte de mi boca. Bueno, hay 3 estados en la iglesia. Y al decir iglesia, mi hermano, no estoy hablando de una iglesia particular. Aunque se refiere mucho a la iglesia adventista, sin embargo, en todas las iglesias hay estos estados. Caliente, ese que es fiel a Cristo, trabaja por su reino. Su principal cualidad es la dependencia constante en el Señor. O sea, eso distingue al caliente. Que él
no se atribuye a sí mismo la gloria, sino la gloria es para Cristo. Y si Él puede hacer algo, lo hace sencillamente por Cristo Jesús. Que en el frío es el que está mal, pero sabe que está mal. Hay esperanza para él, porque en cualquier momento puede calentarse. Ese es el frío. El frío, pues, usted lo ve indiferente, lo ve apartado, pero con un empujoncito llega. Un poquito, un esfuercito llega a ser caliente, porque no puede pasar por tibio, tiene que ser caliente, porque calientes son los que van a ser salvados. El frío tiene que calentarse, tiene que venir, pero el frío es sincero. Es como el publicano de la parábola, que pedía perdón por sus pecados. El fariseo es como el que es tibio. El tibio es la condición peligrosa. Este es el que es aparentemente leal y trabaja por la causa de Dios, pero cree que todo es fruto de sus capacidades. No siente dependencia alguna de Cristo. Eso es el problema del tibio, que cree que lo puede hacer todo por sí mismo. Hermano, eso es peligroso, porque cuando usted comienza una vida así, usted notará que va a caer en pecado, va a caer en transgresión fácilmente, bien fácilmente. Así que el tibio tiene que calentarse, y puede calentarse porque tiene las capacidades de hacerlo. Sin embargo, tiene que depender de Cristo Jesús. Dice el verso 17, porque tú dices, hablando ahora del tibio, tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre y ciego y desnudo. No tengo esas tres características finales: pobre, ciego y desnudo. Y dice Cristo entonces, el verso 18, yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esas son las condiciones. Dice qué cosa, que es pobre. Tú crees que eres rico, pero eres pobre. Y para esa pobreza Cristo te ofrece qué cosa, el oro, que significa la fe y el amor. Así que usted cree que tiene amor, cuidado con el amor fingido. Se puede fingir fácilmente amor, el amor que no se tiene. Es el amor verdadero, el amor ágape, el amor de Dios, el amor que usted comparte, que usted no siente desprecio a nadie, usted ama a todos por igual, en la iglesia y fuera de la iglesia, ama al mundo, y como lo ama quiere que se salve, y usted va a estar luchando por salvar almas para Cristo Jesús. Eso es lo que hace el oro en usted, hermano. Tiene que pedir de Dios que dé ese oro, el oro de la fe y el amor. La desnudez. ¿Tú crees que estás vestido? No, pero estás desnudo, como Adán, que estaba desnudo al pecar y Dios lo vistió con pieles. Las ropas blancas es lo que Cristo nos ofrece, que significa la justicia de Cristo. Es el único vestido con el que somos reconocidos en el cielo. Usted no puede entrar al cielo sin ese vestido. ¿Recuerda la parábola de las bodas? Cuando está todo el mundo en las bodas, que aparece el rey a investigar a los invitados, ese es el juicio por advenimiento. Y entonces él dice, haya alguien que no está vestido de bodas, lo que indica que se le suplía un vestido a todos. Porque mandó que cogieran los mancos, tullidos, los cojos, los deambulantes, todos los que estaban en la calle, que se llenara la casa. Pero tenían que vestirse adecuadamente. Y para ellos se les suplía un vestido. Pero este que entró ahí parece que no le gustó ese vestido blanco sencillo y quiso entrar con su ropa de última moda. Y entonces el Señor le dice, mira fulano, ven acá. ¿Por qué no está vestido de boda? ¿Sabe cuál fue la respuesta de ese individuo? Nada. Dice la Biblia que cayó la boca. No dijo nada porque no tenía excusa. Se le suplió un vestido y que lo rechazó. Es decir, que eso es rechazar la justicia de Cristo. Cristo nos ofrece ahora esa ropa blanca de su justicia para poder entrar a las mansiones celestiales. ¿Qué les parece? Lindo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y para esa ceguera ofrece el colirio, que significa el Espíritu Santo. Y es el don más importante, porque el Espíritu Santo que nos va a ayudar a visualizar nuestra condición, darnos cuenta de cómo estamos delante de Dios. Así que vamos a orar a Dios que nos dé ese colirio celestial, que es la obra del Espíritu Santo, discerniendo cómo está nuestra vida delante de Dios. Es que es importante que esos tres tesoros, tres regalos que ofrece Cristo Jesús, usted los acepte, para que entonces usted pueda ser un victorioso en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Así que Dios llama al arrepentimiento a todos, al entregarse completamente a Cristo Jesús. Verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Noten, hermanos queridos, que usted tiene la llave de la puerta, la perilla de la puerta la tiene usted
Cristo Jesús está a la puerta de su corazón. Está llamando para que usted abra. Ábrele a Cristo. Abre usted al Señor para que Él entre en su vida. Hay un texto muy lindo que escribe la señora Elena G. White, autora adventista. Algunos abrieron un poquito la puerta y dejaron que entrara un poco de la luz de su presencia, pero no dieron la bienvenida al visitante celestial. Hermanos, tenemos que abrir la puerta de par en par para que Cristo entre a nuestras vidas. Ábrale a Cristo. No deje que siga tocando. Ábrele. Él seguirá tocando hasta que usted abra. Finalmente, si usted endurece su corazón y se aparta tanto, no puede llegar al Espíritu Santo, usted se va a perder. Así que haga ahora el esfuerzo de abrir la puerta para que Cristo entre. Verso 21-22, la promesa: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si es cierto que las amonestaciones de esta iglesia son duras, que la condición de esta iglesia es peligrosa, sin embargo, a los vencedores, porque siempre hay vencedores y vencidos, a los vencedores se les ofrece el más lindo privilegio: sentarse a gobernar con Cristo Jesús. Así que, mi hermano, es el tiempo de que usted se entregue completamente a Cristo Jesús para que Él pueda hacer una obra grande en su vida. No se deja milanar por el enemigo. Usted acepte a Cristo Jesús. Acéptele. Él quiere que usted le dé su corazón, entre a su vida, y ese momento de hacerlo. La iglesia última, que es la Odisea, es usted. Lo importante aquí es la condición laodicense. Usted salga de esa condición. Porque la Odisea, mire, no es que usted diga, alguien dice, no, yo me voy a ir para Filadelfia, que es mejor. No, no, hermano. Usted es laodicense, quiera o no. Sea un laodicense victorioso para Cristo Jesús. La Odisea representa al mundo cristiano en general y a la iglesia adventista en particular. En todas las iglesias hay y habrán tanto laodicenses vencedores como vencidos. Sea usted de los vencedores en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y será hasta nuestro próximo tema. Ya hoy vimos 2000 años de historia. El próximo tema abundará en esto, pero con detalles adicionales. Es la primera gran profecía del Apocalipsis, los 7 sellos. Hasta entonces, pues, y que Dios les bendiga.